En este vídeo vamos a ver el ajuste de reacciones por el método del ion-electrón, en concreto en el medio básico. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas generalidades en el ajuste de las reacciones de oxidación-reducción, luego veremos los diferentes métodos de ajuste que tenemos y con cuál nos vamos a quedar, y por último resolveremos un ejemplo de un ajuste de una reacción en medio básico. En esta diapositiva vemos algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ajustar las reacciones de oxidación-reducción. La primera de ellas, la ley de conservación de masa, es un principio que tenemos que tener en cuenta en todas las reacciones químicas, ya que nos dice que tenemos que tener los mismos números de átomos a un lado que al otro de la reacción. Esto lo sabemos que se aplica a cualquier reacción química. Por otra parte, tenemos el principio de conservación de carga, que será aplicable de manera muy especial en las reacciones redo, ya que nos dice que las cargas que tenemos en el lado izquierdo de la reacción tienen que ser las mismas que tenemos en el lado derecho. Y por último, tendremos el número de electrones. Esto lo que nos quiere decir es que el número de electrones que se pierden en la reacción de oxidación son el mismo número de electrones que se ganan en la reacción de reducción, es decir, el número de electrones cedidos tiene que ser igual al número de electrones captados. Estas tres cosas las tendremos que tener en cuenta en el ajuste de las reacciones. Para poder considerar los aspectos generales en el ajuste de las reacciones que acabamos de ver, vamos a tener distintos métodos posibles. El primero de ellos es el que conocemos como ajuste por tanteo, es decir, la cuenta de la vieja de toda la vida. Este método en las reacciones de oxidación-reducción no va a ser muy válido porque ya sabemos que vamos a tener diferentes dificultades y muchas cosas a tener en cuenta, de manera que nos va a ser muy complicado ajustarla así. El segundo método es el método que llamamos el método por el número de oxidación, es decir, este método lo que nos va a permitir es ajustar una reacción averiguando el aumento o la disminución de los números de oxidación totales de las sustancias que se oxidan y que se reducen. Es un método totalmente válido, pero nosotros no lo vamos a emplear en este tema. Por último, nos queda el método por el ion-electrón, que es el método que vamos a elegir para ajustar las reacciones en los siguientes ejemplos. Este método lo que considera son las especies tal y como están en disolución, es decir, o bien en su forma molecular o bien en su forma iónica, de manera que nos propone una serie de pasos ordenados para que no se nos olvide ajustar nada. A continuación vamos a ver los distintos pasos que hay que seguir con este último método. Como ya vimos en el vídeo anterior, en esta diapositiva y en la siguiente se hace un resumen de los distintos pasos que hay que seguir en el ajuste por el método del ion-electrón. Recordamos que en primer lugar tenemos que escribir la ecuación química, es decir, la ecuación tal y como nos la da en el enunciado, bien sea porque nos la den ya directamente escrita o bien sea porque nos la den explicada. A continuación tendré que escribir la ecuación iónica, es decir, traducir todo lo que me están dando en la ecuación molecular a las especies tal y como aparecen en disolución, bien especies moleculares o bien especies iónicas. El tercer paso será identificar las sustancias que se están oxidando y que se están reduciendo. Para ello será necesario que determinemos los números de oxidación de todos los elementos que aparecen en la reacción y ver cuál de ellos está variando. Recordando que si está aumentando el número de oxidación es una oxidación y si está disminuyendo el número de oxidación es una reducción. En el cuarto paso lo que haremos será escribir por un lado la ecuación de oxidación por un lado y la ecuación de reducción por otro. Esto es lo que vamos a llamar semirreacciones, porque es como dividir la reacción en dos mitades. En el quinto paso lo que vamos a hacer es ajustar los distintos elementos que van a aparecer en esta reacción. En primer lugar tendremos que ajustar los elementos que se están oxidando y que se están reduciendo para tener el mismo número de elementos a la izquierda y a la derecha. En segundo lugar tendré que ajustar los oxígenos y los hidrógenos y para ello tengo que considerar si estoy en un medio ácido o si estoy en un medio básico porque será de forma diferente. Y por último tendré que ajustar las cargas que como ya sabemos se hacen mediante la adición de electrones en el lugar donde sean necesarios. En el sexto paso lo que tendré que hacer será equilibrar los electrones, es decir, igualar los electrones que estamos cediendo con los electrones que estamos captando. Esto veremos que se hace de forma muy sencilla multiplicando por números enteros alguna de las dos semirreacciones según corresponda. En el séptimo paso
A partir del equilibrado de electrones sumaremos las dos semirreacciones, la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción, y llegaremos a una ecuación global iónica que ya estará ajustada, teniendo en cuenta todas las especies que están interviniendo y ajustando. Por último, comparando la ecuación iónica con la ecuación molecular del principio, lo que hacemos es llegar a una ecuación molecular ajustada. Ahora vamos a resolver un ejemplo siguiendo el método de ajuste del ión-electrón en el medio básico. El primer paso será escribir la ecuación química, que como ya sabemos nos la dan en el enunciado del problema. Esto va a ser bastante sencillo, a veces directamente nos la dan escrita y en otras ocasiones nos la dan explicada en el enunciado, de manera que la tendremos que ir escribiendo paso a paso. En segundo lugar, a partir de esa ecuación química tendremos que escribir la ecuación iónica. Para ello vamos especie a especie, de manera que vamos a ir identificando las especies iónicas a partir de las distintas especies moleculares. Por ejemplo, esta especie de aquí se va a descomponer por un lado en cromo 3 y por otro lado en el ion sulfato. Si seguimos con las distintas especies, tenemos esto de aquí, vamos a tener por un lado el potasio y por otro lado el perclorato. Si seguimos, tenemos el hidróxido de potasio, que por un lado va a dar potasio y por otro lado va a dar OH. A continuación vamos al lado de los productos. Vemos como esta especie de aquí se va a descomponer por un lado en el potasio y por otro lado en este anión de cromo. Si seguimos, vemos que esta especie de aquí, el cloruro de potasio, se descompone por un lado en potasio y por otro lado en cloro. A continuación podemos ver cómo el sulfato de potasio por un lado se descompone en potasio y por otro lado en sulfato. Y por último tendremos el agua, que se queda, como ya sabemos, de manera inalterada porque es una especie molecular. De este modo, tal y como nos dice el método del ión-electrón, a partir de las especies que teníamos en el enunciado, las hemos convertido en sus especies iónicas, que son tal y como aparecen en disolución. El siguiente paso será la identificación del proceso de oxidación y la identificación del proceso de reducción. Para ello tenemos que determinar el número de oxidación de todos los átomos que intervienen en esta reacción. Vamos a ir caso a caso. En el primer caso del cromo, como vemos que es un catión, directamente sabemos que tiene número de oxidación más 3. En el caso del sulfato, por el lado del azufre tenemos más 6 y por el lado del oxígeno tenemos menos 2. En el caso de la siguiente especie, en el potasio tenemos más 1, en el cloro tenemos más 7 y en el oxígeno tenemos menos 2. En la siguiente especie tenemos que el potasio tiene más 1, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. Si pasamos al lado de los productos, tenemos que el potasio tiene más 1, el cromo aquí tiene más 6 y el oxígeno tiene menos 2. En el siguiente compuesto tenemos que la especie del catión potasio tiene más 1 y el anión del cloro tiene menos 1. En la especie del potasio de nuevo tenemos más 1 y en el sulfato de nuevo tenemos más 6 y menos 2. Por último, en el caso del agua, como viene siendo habitual, puesto que ya lo hemos visto repetido en numerosas ocasiones, tenemos el hidrógeno con más 1 y el oxígeno con menos 2. Si observamos detenidamente la reacción, vemos que hay algunas especies que cambian de número de oxidación y otras en cambio que no cambian de número de oxidación. Esta especie de aquí, el cromo 3+, vemos que evoluciona a la especie que tenemos aquí con cromo 6+. Por tanto, aquí habrá un cambio de más 3 a más 6. Por otra parte, tenemos que esta especie de aquí, del cloro, pasa de cloro 7 a tener esta especie de aquí, que es el anión cloruro con cloro menos. De este modo habremos definido las dos sustancias que se oxidan y que se reducen, ya que el resto de las especies permanecen inalteradas. Vamos a identificarlos. Tenemos por un lado el cromo 3+, que va a pasar al cromato, y por otro lado tenemos el perclorato, que va a pasar a cloruro. ¿Cuál es la especie de oxidación y cuál es la especie de reducción? Pues muy sencillo. En el primer caso tenemos que el cromo pasa de 3, como ya hemos dicho, a 6, como ya hemos dicho. Es decir, está aumentando su número de oxidación. Esto significa que es una reacción de oxidación. En el caso del cloro
tenemos que en esta especie de aquí tenemos cloro 7 y en esta especie de aquí tenemos cloro menos, de manera que claramente está disminuyendo su número de oxidación. Por tanto, esta será la reacción de reducción. Una vez que hemos hecho esto, es decir, determinar los distintos estados de oxidación, ver cuáles quedan inalterados y cuáles sí que se modifican, habremos identificado cuál es la oxidación y cuál es la reducción en este proceso. Una vez que ya tenemos identificada cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce, como acabamos de hacer ahora, escribimos por separado la especie que se oxida y la especie que se reduce, es decir, la semirreacción de oxidación por un lado y la semirreacción de reducción por otro. En este paso únicamente tendríamos que escribirlas. ¿Para qué? Para que a continuación, en el siguiente paso, comencemos con el ajuste propiamente dicho. En primer lugar, tenemos que ajustar los elementos que se oxidan y que se reducen. Veamos, aquí tenemos el elemento que se está oxidando, es el cromo. Vemos en este lado de aquí que tenemos un único átomo de cromo y en este lado de aquí vemos que tenemos un único átomo de cromo, de manera que el cromo ya estaría ajustado. En el caso de la semirreacción de reducción, vamos a ver qué situación tenemos. En el lado de la izquierda vemos que tenemos un único átomo de cloro y en el lado de la derecha vemos que también tenemos un único átomo de cloro. Por lo tanto, el cloro ya estaría ajustado. Este paso ya lo tendríamos hecho. Ahora viene el ajuste de hidrógenos y de oxígenos. Para ello, como ya vimos en el vídeo anterior, tenemos que saber si estamos en medio ácido o en medio básico. En este ejemplo nos dice el enunciado que estamos en un medio básico, de manera que tenemos que considerar lo que estamos ajustando, es decir, los oxígenos y los hidrógenos de una forma diferente a lo que hacíamos en el medio ácido. Vamos a recordarlo. En el ajuste de oxígenos lo primero que tengo que hacer es mirar dónde están los oxígenos y contarlos. A continuación, en el lugar que haya menos, aquí lo que tenemos que hacer es añadir el doble de OH menos que oxígenos falten. Esto lo vamos a ver ahora claro cuando hagamos el ejemplo. Por otra parte, en el ajuste de hidrógeno, una vez que ya hemos ajustado los oxígenos, en el lado contrario de donde hemos añadido los OHs, tenemos que sumar la mitad de moléculas de agua. Vamos a verlo cómo quedaría en el ejemplo a continuación. Comenzamos con la semirreacción de oxidación. Para ello lo que tenemos que ver es el número de oxígenos y de hidrógenos que hay a cada lado de la reacción. En este caso vemos que aquí hay 0 oxígenos y también hay 0 hidrógenos. En el caso de la derecha vemos que hay 4 oxígenos y 0 hidrógenos. Vemos por tanto que en este caso tengo 0 oxígenos y aquí tengo 4, de manera que hay 4 oxígenos de diferencia. Tengo que escribir en el lugar donde faltan el doble de OH como oxígenos falten. Es decir, como faltan 4 oxígenos, aquí tendré que añadir 8 OH menos. Y en el lado contrario, ¿qué tendré que hacer? Porque claro, ahora he ajustado los oxígenos, pero se me han descuadrado los hidrógenos. En el lado contrario, lo que tendré que hacer es añadir la mitad de moléculas de agua que OH se ha añadido. Acabo de añadir 8 OHs, ¿verdad? Pues aquí lo que tengo que hacer es añadir 4 moléculas de agua. De este modo me quedarían ajustados tanto los oxígenos como los hidrógenos en ambos lados. En el caso de la semirreacción de reducción, vamos a ir contando de nuevo oxígenos e hidrógenos. En este caso tengo 3 oxígenos y aquí tengo 0 oxígenos. Hidrógenos no tengo ninguno en ninguno de los dos lados, 0 y 0. Puesto que hay una diferencia de 3 oxígenos del lado derecho al izquierdo, vemos que aquí tengo 3 y aquí no tengo ninguno, tendré que añadir el doble de OH menos que oxígenos me faltan en el lugar en el que me faltan. Como me faltan en el lado derecho 3 oxígenos, tendré que añadir aquí 6 grupos OH. Y moléculas de agua, pues en el lado contrario la mitad, es decir, 3 moléculas de agua. De este modo habré ajustado tanto los oxígenos como los hidrógenos a ambos lados de la reacción. Una vez que hemos hecho este paso, habremos conseguido, como ya he dicho, ajustar oxígenos e hidrógenos. Ahora lo que tengo que hacer es ajustar las cargas. Para ello tengo que contar las cargas que tengo en el lado izquierdo y las cargas que tengo en el lado derecho de la reacción, de manera que tendré que ir
compensándolas, sumándole electrones allá donde me falten. En primer lugar vamos a ver la semirreacción de oxidación. Vamos a ver qué tenemos en el lado izquierdo y qué tenemos en el lado derecho. En el lado izquierdo vemos que tenemos un cromo 3+ y 8 grupos OH-, puesto que tengo 8 cargas negativas y 3 positivas, en total voy a tener 5 cargas negativas. En el lado derecho, en cambio, tengo aquí el grupo cromato que me aporta 2 cargas negativas y el agua que es neutra, por tanto tengo 2 cargas negativas. Es decir, entre el lado izquierdo y el lado derecho hay una diferencia de 3 cargas que voy a tener que compensar añadiendo 3 electrones en el lado en el que faltan cargas. En la semirreacción de reducción tengo que hacer algo parecido, es decir, contabilizar las cargas que tengo en el lado izquierdo y contabilizar las cargas que tengo en el lado derecho, de manera que las tendré que compensar con los electrones en el lugar en el que corresponda. Veamos qué tengo a cada lado de la reacción. En el lado de la izquierda tengo el perclorato y el agua. Esto hace que únicamente tenga una carga negativa. En el lado de la derecha tengo la especie de cloruro y la especie de OH-, puesto que son 6 especies de OH- y una especie de cloruro, hace que en total tenga 7 cargas negativas. Esto hace que entre el lado derecho y el lado izquierdo tenga una diferencia de 6 electrones que tendré que sumar en el lado de la izquierda para poder compensar las cargas. De este modo habré conseguido ajustar las cargas tanto en la semirreacción de oxidación como en la semirreacción de reducción, haciendo un pequeño balance de carga y sumando electrones en el lugar que fuera necesario. El siguiente paso será el equilibrado de electrones, es decir, tengo que tener los mismos electrones captados que cedidos, o lo que es lo mismo, el número de electrones que se dan o que se ceden en la reacción de oxidación tiene que ser el mismo número de electrones que se ganan en la reacción de reducción. Para ello haremos una sencilla cuenta matemática. Veremos que en la semirreacción de oxidación tenemos 3 electrones y sin embargo en la semirreacción de reducción tenemos 6. Para que el número sea igual en ambos casos, bastará con multiplicar por 2 la semirreacción de oxidación, de manera que finalmente me quedarán 6 electrones en la semirreacción de oxidación y 6 electrones en la semirreacción de reducción. Haciendo esto, habremos hecho el equilibrado de electrones. Una vez hecho esto, tendremos que conseguir obtener la ecuación iónica ajustada. Para ello bastará con sumar la semirreacción de oxidación con la semirreacción de reducción, que ya tenemos previamente ajustada tras el equilibrado de electrones. Vamos a ver cómo se van sumando elemento a elemento o compuesto a compuesto. Por un lado tenemos las especies que se oxidan y que se reducen, que vamos a ver a continuación. Vemos la especie del cromo, que la tenemos aquí, que está reflejada en la ecuación iónica final, y la especie del cromato, que la tenemos aquí también reflejada. Por otro lado, vamos a tener también las especies que se reducen. En este caso tenemos el perclorato, que está aquí, y el cloruro, que está aquí. Pero las especies que se oxidan y se reducen no son las únicas que aparecen en estas semirreacciones. Veamos. También tenemos, por ejemplo, grupos OH-. Tengo 16 grupos OH- en este lado de la ecuación de la semirreacción de oxidación y tengo 6 OH- en ese lado de la reacción de reducción. Pues bien, si tengo 16 en este lado y tengo 6 en este, finalmente tendré 10 en el lado de la izquierda. Otra especie que aparece, que vemos en las dos reacciones, es el agua. Vemos que tengo 8 en el lado de la derecha de la semirreacción de oxidación y 3 en el lado de la izquierda de la semirreacción de reducción. Si la simplificamos entre 2, finalmente tendremos 5 en el lado de la derecha. Por último, como ya hemos visto también en el ajuste en el medio ácido, tendremos los electrones, pero que precisamente se anulan porque es lo que estamos buscando tras el equilibrado de electrones. Una vez hecho esto, es decir, habiendo considerado las dos semirreacciones y habiéndolas sumado, teniendo en cuenta las cosas que se van anulando en ambos lados de las reacciones, tendremos la ecuación iónica ajustada. Para finalizar el ajuste de las reacciones, por último tendremos que escribir la ecuación molecular. Para ello partimos de la ecuación iónica que acabamos de ajustar y la tenemos que comparar con la ecuación molecular que teníamos al inicio, en el primer paso de toda esta metodología.
Para ello vamos a ir, como ya he dicho, comparando las distintas especies que tenemos. En primer lugar tenemos el cromo 3, que como ya sabemos, comparándolo con la ecuación del inicio, está formando parte del sulfato de cromo. De este modo vemos que el 2 que tiene aquí el cromo es precisamente el 2 que tenía en el subíndice, por eso no colocamos ningún coeficiente estequiométrico en este lugar. A continuación vamos a ver los 10 grupos OH, que como vemos se traspasan directamente a los 10 grupos OH que teníamos en el hidróxido de potasio de la ecuación inicial. La siguiente especie que aparece en nuestra reacción iónica es el perclorato, que se convierte directamente en el perclorato de potasio. El 1 que tenemos aquí es el 1 que tenemos en la ecuación final. En el lado de la derecha vamos a ir viendo cada una de las especies. De manera similar teníamos aquí el cromato, que pasa a ser esta especie de aquí en la ecuación molecular. Vemos que este número 2 pasa a ser este número 2. A continuación vemos el agua. El agua ya sabemos que permanece inalterada, es decir, los 5 que tenemos aquí de moléculas de agua es el mismo 5 que tenemos en la ecuación final. La especie de cloruro aparece formando parte en la ecuación final como el cloruro de potasio, de manera que el 1 que tenemos aquí es el 1 que pasa al final. Y como ocurría en el ejemplo que resolvimos en la ecuación en el medio ácido, tenemos una especie que no hemos considerado en todo el proceso. Esta especie se considera lo que llamamos un ion espectador y habrá que ajustar por tanteo. En este caso podría hacer el tanteo por dos formas diferentes. Vemos que este 3 de aquí puede provenir precisamente de este 3 de aquí. Aquí tenemos sulfatos y los sulfatos únicamente proceden de esta especie de aquí. De manera que los 3 sulfatos, como no aparecen en ninguna otra especie de los productos, deberían corresponderse con los 3 sulfatos que hay en este ion espectador. Otra forma de ajustar este ion espectador será contabilizando, en este caso, los potasios que hay en la reacción. Para ello sabemos que los potasios están presentes en este compuesto de aquí y están presentes en este compuesto de aquí. Vemos que aquí tenemos un único potasio y aquí tenemos 10 potasios, de manera que en la parte de la izquierda tendríamos en total 11 potasios. ¿Dónde aparecen los potasios en la parte de la derecha? Pues tenemos aquí que aparecen 2 potasios que multiplicados por 2 serían 4 y uno aquí más que serían 5. De manera que para llegar a los 11 potasios me faltarían 6 más. Si quiero hacer la cuenta con el potasio, puesto que en este compuesto tengo 2 potasios por cada molécula, aquí tendría que tener un 3. 3 por 2 son 6, que son justamente los potasios que me faltarían. Por último, como ya os dije en el ejemplo del medio ácido, lo último que haría, un último consejo, sería elaborar una pequeña tabla en la que escribiera los distintos elementos que tengo a la izquierda y los distintos elementos que tengo a la derecha. De manera que contabilizando cada uno de ellos a la izquierda y contabilizando cada uno de ellos a la derecha, podría comprobar si el ajuste está bien hecho. Esto, sumado a comparar la reacción que tengo al inicio con la reacción que tengo al final para que no se me olvide ninguna sustancia, haría que acabáramos con el ajuste por el método del ion-electrón en medio básico.